Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Si me pueden confirmar. Perfecto, Ariel, ¿alguien más? Ok, muy bien. Entonces ya me confirmaron dos. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a aclarar muchos puntos que tal vez no han quedado claro en tema de lo que es la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer, había muchas preguntas también en el foro. Esta mañana he respondido a algunos, recién todavía, respecto a lo que es hosting y dominio, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esa parte, ¿sí? Sin embargo, recordarles que ustedes pueden activar su micrófono y pueden intervenir en el momento que sea necesario, o también pueden escribir sus preguntas a través del chat, ¿sí? Entonces tenemos dos medios de comunicación para que podamos llevar a cabo y de forma amena esta videoconferencia. Entonces empezamos. Les voy a compartir una pizarra, ¿sí? Para explicarlos un poco, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos una pizarra, ¿sí? Esto va a ser el hosting, ¿sí? Hosting, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar como hosting, ¿sí? ¿Sí? A ustedes les he dejado un link de una presentación, ¿no? Para que ustedes puedan ver también lo que es hosting. Entonces, hemos dicho que el hosting es el espacio virtual, ¿no? En el cual se almacena toda la información. Les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes, la mayoría deben tener una cuenta bancaria, ¿no? Digamos Banco Unión, ¿sí? Entonces, para ver su extracto, todo eso para ver en internet, ustedes, ¿cómo buscan en el Google? Ponen Banco Unión, ¿no ve? O bancounion.com.bo, ¿no ve? Entonces, eso llega a ser el dominio, ¿sí? El dominio. Ahora entran a la página, ¿no? Ahí encuentran imágenes, ahí encuentran letras, ahí encuentran videos, ¿no? Información de todo, ¿sí? Todo eso está almacenado en un lugar, ¿sí? No es que está así porque sí, ¿no? Entonces, está almacenado en un espacio virtual. Eso se llama como hosting. Algunos también lo llaman como servidor, ¿no? Hay una pequeña diferencia con servidor, ¿no? Entonces, eso es el hosting, ¿sí? Eso es el hosting. Ahora, lo que es el Moodle como tal es un software, ¿sí? Es un software que para que funcione necesita un espacio virtual, ¿no? Es como el antivirus, ¿sí? Entonces nos compramos el antivirus en la calle, ¿no ve? Para nuestra máquina un disco, ¿no? Un CD. Si no instalamos en nuestra máquina, no sirve, ¿no ve? O sea, no va a funcionar. Simplemente no sirve, ¿sí? Entonces el antivirus tenemos que instalar en nuestra máquina para que funcione. Lo mismo pasa con lo que es el Moodle. Edmund necesita un espacio virtual en el cual se tenga que instalar. Si no se instala, no sirve para nada. ¿Sí? Ahora, algo importante. El Moodle, ¿no? Alguien decía, ¿cuánto cuesta el Moodle? El Moodle, el software como tal, es completamente gratis. Es totalmente gratis.
puedes instalar una y, no sé, 1 millón de veces. Es totalmente gratis, ¿sí? Ahora, el que cuesta es el hosting, ¿sí? El hosting. Se paga anual, ¿no? Cuesta más o menos 200 bolivianos en adelante, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende el precio del hosting? Depende de la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entonces, es como un flash, ¿no? Obviamente, si es de 1 giga, va a costar menos, pero si es de 100 gigas, 120 gigas, va a costar más. Más o menos es así. Tiene una capacidad de almacenamiento y una capacidad de tráfico, es decir, pueden visitar a tu página 5.000 personas, ¿no? 10.000 personas, ¿no? Entonces tiene capacidad o de forma ilimitada. Entonces de eso depende lo que es el hosting. Obviamente con un hosting de 200 bolivianos máximo tendrás pues unos 100, 200 estudiantes, ¿no? No te da para más. Pero si tienes un hosting, no sé, de 10.000 bolivianos, te da pues para 1 millón de estudiantes. Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Entonces depende de la capacidad del hosting. No sé si me dejé entender esta parte. Quisiera que me puedan decir si se ha entendido. A ver, en el chat me dice alguien. Sí, 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 perfecto, ¿no? Entonces, eso es el tema del hosting y el tema del dominio, ¿sí? Ahora bien, a ver, parece que hay preguntas en el chat. Sí, está claro, perfecto, ¿sí? Entonces, no es que ustedes tienen que comprar nada, ¿no? Ahora, ¿por qué les he mostrado esa parte, no? Ustedes, por ejemplo, les voy a compartir la página, ¿sí? No, esto, ¿sí? Por ejemplo, la plataforma en la cual estamos pasando es esto, ¿verdad? Ustedes empiezan, entran a acceder aquí, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está con campus.cayem.org. Eso significa que esta plataforma es nuestra, ¿sí? Es de Cayem, ¿sí? Obviamente con un subdominio, ¿no? Con un subdominio, ¿sí? Entonces, esto es de Cayem, esta plataforma, ¿sí? Moodle, ¿no? Ahora, esto es APA 2020 milaulas.com. Esto es de 1000 aulas, ¿sí? Tal vez les da una interfaz distinta, ¿no? Les voy a enseñar cómo hacer en 1000 aulas esto, ¿sí? Entonces, esto es 1000 aulas. Esta es una plataforma totalmente gratuita, pero sigue siendo Moodle, ¿sí? Ahora, esto es lo que es Moodle Cloud, ¿no? Una plataforma totalmente gratuita, Moodle, ¿sí? Ahora, bien, volvamos a la pizarra. Ahora, hemos dicho que el Moodle para que funcione necesita un hosting, ¿no? En este caso del Cayem tiene su propio hosting, entonces Moodle está instalado en el hosting, ¿sí? Ahora hemos visto lo que es 1000 aulas. Aquí voy a poner 1000 aulas. Y aquí voy a hacer otro. Y esto va a ser Moodle Cloud. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Esto lo voy a cambiar el nombre. Aquí, Cayenne voy a poner. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Quiero demostrar de que 1000 aulas es como Cayenne. ¿Sí? Es un emprendimiento privado, es decir, es un Román Pairumani, ¿sí? Entonces él decide poner una plataforma y lo pone, ¿no? Y lo instala Moodle, ¿sí? Y ahí muchos se pueden crear su propia cuenta, ¿sí? Ahora les hablo de qué tipo de negocio estamos hablando. Moodle Cloud es igual, ¿no? Digamos Román Pairumani, compra hosting, entonces instala Moodle y permite que además otros se inscriban y puedan dar clases, ¿no? Puedan crear sus cursos y puedan dar clases. Es así. Son plataformas privadas, ¿sí? Pero para ellos no es una plataforma, una simple plataforma, no es un acto de caridad, sino es un negocio. 1000 aulas siempre les pone publicidad, ¿sí? Ellos pagan por Google Ads, es decir, por publicidad, ¿sí? Entonces, a ellos, a 1000 aulas, le conviene que entre mayor cantidad de personas a su página y creen cursos y estudiantes y así van a ver publicidad. Entonces, por cada publicidad que ven, ellos ganan, ¿sí? Entonces, eso es el modelo de negocio de 1000 aulas. Por eso es totalmente gratis, ¿no?
en todo caso le están dando un espacio de su plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar. Moodcloud es lo mismo, pero no trabaja con publicidad, sino ellos trabajan con lo que es el tema de los paquetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moodcloud solamente te permite hasta 50 usuarios, es decir, 49 estudiantes y un profesor, ¿no? Y no puedes más, ¿no? Y de espacio de disco te da 200 megabytes, ¿no? Entonces, por eso no puedes subir videos de forma directa, imágenes, todo. Se satura y ya está, ¿no? Ya no funciona la página. Entonces, a ellos lo que les interesa es que pruebes un poquito y te animes a comprar sus paquetes, ¿no? El paquete barato, el más barato creo que es $70 al año, ¿sí? Y llega hasta 200, $500 al año, ¿sí? Hasta 500,000 alumnos creo que tiene, ¿sí? Entonces, para instituciones, ¿no? Entonces, ellos te hacen probar un poco para que compres sus paquetes Pro, ¿no? Y 1000 aulas no les interesa a ellos el tema si les compras o no. A ellos lo que les interesa es que vean su publicidad, ¿no? Por eso es que 1000 aulas les permite hasta 1000 alumnos, por eso su nombre de 1000 aulas, ¿no? 1000 estudiantes pueden tener, es decir, 999 estudiantes y un profesor si quieren, ¿sí? Pero en espacio de disco, en espacio virtual, solamente les da 10 megabytes, ¿no? Es poquísimo que les da, ¿no? No sé si me dejé entender. Hola, Sí, buenas sí, noches, le Licen. escucho, le ¿Cómo está? escucho. Bien, bien, Este, gracias. bien, escuchándolo hablar sobre lo que es la parte de estas plataformas, lo que es Mil Aulas y lo que es el Mode Club, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo yo igual subido, por ejemplo, en lo que es tengo yo ahí un curso subido en lo que es, en otro dominio que igual dan gratuito en lo que es internet, ¿no? Dan ¿Ya? igual lo que es hosting, lo que es dominio gratuito. Y ya yo tengo, o sea, yo he estado un poco indagando por internet igual, y ya yo tengo subido, ¿no? Lo que es esto. Por eso, y lo que es la parte de lo que es mil aulas, ¿por cuánto tiempo lo mantienen, digamos, estable lo que es las aulas virtuales, lo que es los cursos? Ya, 1000 aulas es por 3 meses más o menos. Pero, o sea, 3 meses inactivo y te dan de baja. A ellos lo que les interesa es que haya tráfico, ¿no? Estés constante entrando a la página. ¿Sí? Entonces, 3 meses no entras, ni siquiera abres tu cuenta, entonces te dan de baja, ¿sí? En cambio, Mood Cloud, ahora creo que es 45 días, pero por ejemplo, yo estoy, y hasta ahora no me sale ninguna notificación, más de 5 años. De hecho, yo empecé dando cursos con Mood Cloud, ¿sí? De forma gratuita, ¿no? Entonces, y sigo manejando, ¿no? Con algunos cursos sigo con Mood Cloud, o sea, estoy más de 5 años y no, o sea, no me da esa opción, o sea, puedo renovar, puedo pagar, pero me conviene comprarme una plataforma propia que estar pagando a ellos, ¿no? Por tema de costo y todo lo demás. Siempre hay que ver el tema de las características, ¿no? Entonces, MoodCloud, si no me equivoco, igual te da un año estás inactivo, entonces te dan de baja automáticamente, ¿no? Entonces, eso es. Obviamente, ¿no? Como son gratuitos, te dan un espacio y te dan un subdominio, eso hay que entender, ¿no? No es Sí, dominio, es subdominio, ¿no? Es sí, sí, subdominio. sí. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna pregunta Sí, más? ¿Ha quedado claro eh, eso? sí, entonces, ¿cuál diría usted de las dos para lo que es, digamos, interactuar, digamos, con nuestros alumnos? ¿Cuál prefería, digamos? O sea, basándonos en lo que sea gratuito, digamos. ¿El Mil Aulas o Depende, el MOOC Club? depende del objetivo y de la cantidad de estudiantes principalmente. Yo soy docente universitario, tengo 120 alumnos, entonces lo que me conviene es 1000 aulas y no Mood Cloud, ¿no? Por eso soy un profesor de una materia de un instituto y tengo 10 alumnos, entonces me conviene Mood Cloud, ¿no? Porque tengo más espacio virtual, ¿no? Para poder subir información, todo eso. En cambio, el otro, no, tengo que utilizar alojamientos externos, ¿no? Como Trap, YouTube y todo lo demás. Entonces, depende mucho, ¿no? Entonces, yo trabajo con MoodCloud, por ejemplo, porque no tiene publicidad, no tiene nada, ¿no? Entonces, 1000 aulas te pone publicidad, entonces a veces es medio molestoso, ¿no? Para algunos, entonces. Cada quien ve, digamos, ¿no? Cuál le conviene, ¿no? No les puedo decir, trabajen con esto. Por eso mismo la tarea consistía en crear una cuenta, ya sea en MoodCloud o en 1000 aulas, ¿no? Entonces, ustedes vean las características y todo lo demás. ¿Listo? Ok, ok, Lice, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se ha entendido perfectamente? ¿O alguien tiene alguna duda?
buenas noches. Buenas noches, le escucho, José Luis. Sí, sí, él habla. Quería consultar sobre Moodcloud. Hoy día cuando me creé una cuenta ahí me salió 45 días. Eso quiere decir que pasados los 45 días, eso me van a eliminar la cuenta que creé o qué es Eh, lo que va a suceder. Posiblemente sí, pero no sé qué raro. Hace una semana creé recién una cuenta y no salía nada. A ver, voy a probar mañana y te digo, ¿sí? Entonces puedes aprovechar mientras los 45 días, ¿no? Ahora, algo Y, que quiero que... Ya, adelante, adelante. y de paso la apariencia no se ve tan estética, le podría decir, con esos 45, donde se cambia donde se configura el perfil igual está a un lado, está todo bueno, no se ve estético la página. Ah, sí, eso podría ser. Ahora, algo importante, ¿no? Y eso quiero aclararles también. El Moodle como tal viene por versiones, ¿no? La última versión en este momento lo tiene 1000 aulas, ¿sí? 1000 aulas tiene la última versión. Si no me equivoco es 4.2, ¿no? Ahí les voy a, no me acuerdo en este momento, ¿sí? La última versión lo tiene 1000 aulas, ¿no? Moodle tiene versión, creo que es 3.2, algo por ahí, ¿no? Versión antigua, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes seguramente son profesores, son, no sé, catedráticos, no sé. Entonces, generalmente las instituciones ya tienen su propia plataforma, ¿no? Entonces, les asignan como profesor y ustedes entran y lo que tienen que hacer es subir material, calificar y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es tanto el tema de plataforma, ¿no? Entonces, ahora pueden trabajar con 1000 aulas, con Moodle Cloud, y la funcionalidad es el mismo, ¿sí? El mismo. Si saben manejar Moodle, ya sea en cualquier versión, van a manejar en cualquier plataforma Moodle, ¿sí? En cualquiera. Por ejemplo, de todas las universidades públicas del país, excepto la Gabriel René Moreno, todos utilizan Moodle, ¿no? También universidades privadas, la mayoría utiliza lo que es Moodle. Es la plataforma más común, más fácil de manejar, ¿sí? La Gabriel René Moreno maneja con tema de WordPress, maneja, ¿no? Entonces es distinto, ¿sí? Entonces, la mayoría maneja. Entonces, si algún momento, por ejemplo, no sé, son docentes de pregrado, posgrado en la UPEA, ¿no? Tienen plataforma de Moodle, ¿sí? CEPIES, ¿no? La OMS igual tiene de Moodle, ¿no? La UTO de Moodle, entonces siglo XX de Moodle. Entonces, todos utilizan lo que es el Moodle, ¿sí? Entonces, estas dos plataformas, ya sea Moodle Cloud o 1000 aulas, les va a permitir manejar, ¿no? Y si manejan adecuadamente bien, obviamente van a poder manejar cualquier plataforma que sea Moodle. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta? Creo que se ha entendido, ¿no? Ahora bien, eh, vamos a ir empezando lo que es la plataforma, ¿sí? Entonces, creo que hay una pregunta en chat, a ver. Sí, ok. Ahora vamos a empezar, ¿no? Ustedes han creado una cuenta, ¿no? Sí, ya sea en Moodle Cloud o 1000 aulas, ¿no? Entonces voy a poner aquí plataforma, ¿sí? La plataforma va a ser como una institución, ¿sí? Como una institución. Aquí voy a poner UMSA, ¿sí? Vamos a comparar simplemente para el tema, para explicar, para que ustedes puedan entender mejor, ¿sí? Entonces tenemos una plataforma, digamos, en 1000 aulas y tenemos lo que es la UMSA, ¿sí? Ustedes al crearse una cuenta, ¿sí? Entonces más o menos tienen un espacio, ¿no? Como la UMSA, un espacio físico, en este caso aquí, un espacio virtual. Y la UMSA como tal puede tener varias carreras, ¿sí? Y las carreras pueden tener varias materias, ¿sí? Lo mismo pasa aquí en lo que cualquiera de las plataformas, ¿sí? Pueden crear los cursos que ustedes prefieran, ¿sí? Pueden crear un curso, dos cursos, tres cursos, cuatro cursos, los cursos que ustedes deseen, ¿sí? Lo mismo como en la USA, ¿no? Varias carreras, varias materias, todo lo demás, ¿no? Lo mismo, solamente que esto ya es virtual, ¿no? Por eso una plataforma como tal. Entonces, dentro de la plataforma hay que crear lo que son los cursos de forma específica. Ustedes irían creado como la institución, ¿no? Seguramente han puesto mi curso.moodcloud.com o mi curso. ¿No? Entonces, ustedes han creado su
plataforma. Ahora, el siguiente paso es crear cursos. La plataforma como tal no les sirve de nada en este momento, ¿sí? Imagínense la UMSA sin carreras, sin estudiantes, básicamente es un edificio, es una casa, no sirve de nada. Entonces, después de las plataformas, lo que viene es que ustedes tienen que crear cursos, ¿sí? Entonces, dentro de cada plataforma podemos crear cursos, ¿no? Podemos crear los cursos que nosotros así lo deseemos. No hay ningún tipo de límite, ¿sí? Podemos crear varios cursos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? A ver, ¿alguien cree en el chat? Todo claro. Perfecto, ¿no? Entonces, ahora sí, nos centramos, alguien más creo, a ver. Ok, ahora sí, nos centramos a lo que son las plataformas propiamente, ¿sí? Entonces, para eso he abierto tres ventanas, ¿no? Tres ventanas. Esto es de Moodle Cloud, vamos a ingresar, es mi cuenta. Con esto trabajábamos, mucho tiempo hemos trabajado con esto. Esto es de 1000 aulas, ¿no? Que hemos creado. Tiene una interfaz, lo hemos dado, ¿no? Vamos a ver también cómo hacer eso. Entonces vamos a acceder. Y esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Esto es una plataforma recién que hemos creado. Entonces ingresamos. Entonces, una vez que ingresamos, esto es el Moodle Cloud, ¿sí? Obviamente tiene una configuración propia. Todo esto se puede cambiar con tema de programación, no hay ningún problema, ¿sí? Podemos cambiar, ¿no? Alguien decía que no es tan estético todo eso, ¿no? Se puede cambiar. Obviamente tiene algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre te va a mostrar lo que es el espacio, ¿sí? Y el tema de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en rojo, ¿no? Entonces estoy casi al tope, ¿sí? Entonces siempre te muestran, ¿no? Entonces todo esto podemos configurar, podemos llevar a este lado, podemos hacer con tema de programación, pero aquí este curso no se trata de aprender programación, ¿no? Esto es el tema de lo que es 1000 aulas, ¿no? Entonces le hemos dado una configuración diferente, ¿sí? Entonces si vuelvo aquí a inicio de sitio, igual aparece el tema de lo que son los cursos que están disponibles, ¿no? Aquí están, ¿no? Los cursos disponibles. Y esto es lo que hemos o están manejando ustedes, ¿no? Igual es una plataforma Moodle, ¿sí? La funcionalidad es lo mismo, ¿no? Para poder manejar, para poder desarrollar, por ejemplo, siempre vamos a activar edición, ¿no? Activar edición, ¿no? De la misma forma, aquí pasa eso, ¿sí? Tenemos que activar edición, ¿sí? ¿Dónde está? A ver. Es por el tema de configuración que ya no ubico a veces, ¿no? ¿Sí? Y ahorita vamos a activar edición. Ahí está, ¿no? No es esto. No es esto. Mientras me recuerdo, vamos a activar esto, ¿sí? Activar edición, ¿sí? Ahí está en inglés, entonces vamos a cambiar de idioma, ¿sí? La parte superior izquierda, cambiamos idioma, ¿sí? Aquí. Entonces, activar edición, ¿sí? Entonces, todas las plataformas estamos activando, excepto esto, ¿no? Pero yo, para apurar, voy a entrar a un curso. Desde ahí vamos a activar edición. Entonces, ¿qué quiero decir? Tiene que Que entrar a área personal, a la pestaña. ya, ahorita vamos a... Ah, ya, tienes razón, ¿sí? La otra forma es esta, ¿no? Entras a un curso y activas edición. Ya está. Entonces, como se habrán dado cuenta, diferentes versiones de Moodle, pero la funcionalidad es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Entonces, lo primero que hemos hecho hoy día después de crear su cuenta es configurar su perfil, ¿no? Entonces, entramos, perfil, ¿no? Aquí vamos a entrar, ¿no? Perfil. Aquí entramos, ¿no? Entramos, perfil. ¿Qué tenemos aquí, no? Ahí está, editar perfil, ¿no? Podemos cambiar muchas cosas, contraseñas, nombres, todo eso, ¿sí? Aquí, ahí está, editar perfil.
Aquí está. ¿Se han dado cuenta? Las tres plataformas con diferentes versiones de Moodle, la funcionalidad es básicamente el mismo, ¿sí? No cambia nada. Por eso les decía, ya sea que manejen Mil Aulas, Moodle Cloud, una vez conociendo, sabiendo manejar, van a poder manejar cualquier plataforma en cualquier versión que esté, ¿sí? La funcionalidad es lo mismo, ¿sí? No va a cambiar básicamente casi nada, ¿no? Tal vez como en este caso con el tema del gurú, podemos tener algunas cosas, pero igual tenemos las mismas herramientas, ¿sí? Y de hecho esto es lo que han hecho ustedes hoy día, ¿no? Entonces, aquí podemos cambiar el nombre del usuario, podemos cambiar el nombre, apellido. Algunos, por ejemplo, solamente les he registrado con un nombre, o perdón, con un apellido, entonces ustedes pueden colocar, ¿no? Tal vez algunos no les he registrado con dos nombres, si es que tienen, ¿no? Entonces, ustedes aquí pueden aumentar, pueden cambiar su correo, pueden colocar su ciudad, su país. O sea, básicamente pueden hacer todo, ¿no? Y para subir foto, simplemente lo arrastran y lo sueltan en este espacio. Y listo, ¿no? Entonces, y al final, obviamente, hay que actualizar información. Esta opción de actualizar información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo queda claro? Todo claro, dice. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos actualizado, digamos, entonces, básicamente es eso, ¿no? Obviamente ahora les voy a enseñar otras herramientas también, ¿no? Creo que tengo varios preguntas, no sé, a ver, ninguna duda, si está claro. ¿Se puede cambiar las contraseñas que nos asignaron al momento de crear la plataforma? Sí, se puede cambiar la contraseña, ¿no? Creo que de todos me he salido, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a perfil. Estamos en perfil, resumen, informes. Ya, vamos a ir a editar perfil. Nombre es opcional. No, no está aquí. A ver, vamos a irnos atrás. Se puede cambiar contraseña, se puede cambiar todo, ¿sí? Ahora les digo. Vamos a hacer la prueba con esto. Absolutamente se puede hacer todo, ¿sí? Todo. Ya, en un momento les digo, ¿no? Entonces, se puede cambiar todo, ¿sí? Ahora, empezaremos, ¿no? Un poco lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí. Aquí mejor. Página principal, ¿no? Siempre, ¿no? Tal vez la posición puede variar de uno a otro, ¿sí? Entonces, muchos, por ejemplo, trabajan de esta forma, ¿sí? Desactivado, ¿sí? Vamos a desactivar. Ahora, cuando está desactivado, absolutamente no podemos hacer nada. Somos como un estudiante más, ¿no? No podemos hacer nada, ¿no? Podemos ver el curso, ¿no? Podemos ver el curso, pero no podemos hacer nada, ¿sí? Solamente ver las actividades y todo lo demás. Ahora vamos a activar edición, ¿sí? Vamos a activar edición. Estamos dentro de un curso. Ahora vamos a ver que tenemos muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo... un poquito está lento mi internet, ¿sí? Primero editar, ¿no? No tenía esa opción, ahora ya tengo, ¿sí? Puedo editar, puedo ocultar, ¿no? Digamos esto, no quiero que vean mis estudiantes, entonces yo voy a ocultar, ¿no? Estoy ocultando, ahorita van a ver, ¿sí? Entonces, aquí ya se ha ocultado este documento, ¿sí? Yo puedo borrar, ¿sí? Yo puedo borrar, ¿sí? Puedo mostrar, ¿no? Entonces, yo absolutamente puedo hacer todo, ¿sí? A través de estas crucecitas, yo puedo mover, ¿no? De un lugar a otro, ¿sí? Entonces, yo no, mejor que esté aquí nomás, ¿no?
¿sí? Entonces, absolutamente puedo hacer todo, ¿sí? Puedo registrar, puedo hacer todo, ¿no? Entonces, primer elemento, no se tiene que olvidar el tema de activar, ¿sí? Edición, ¿sí? O para desactivar, lo ponemos desactivar, ¿sí? Primer elemento. Ahora bien, hemos desarrollado el curso, ¿no? Hemos desarrollado el curso y muchas veces queremos saber cómo van a ver los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos, ya hemos terminado el curso, todo eso. Ahora, aquí en esta opción tenemos cambiar rol, ¿sí? Si hacemos clic aquí, yo puedo cambiar rol a estudiante, a profesor, ¿no? A editor, ¿no? Tal vez lo que nos interesa es al tema de estudiante. Entonces, simplemente pongo clic en a estudiante, ¿sí? Y así es como va a ver el estudiante, ¿sí? Entonces ya está ahí mi contenido, ¿no? Ahora aquí logran ver, después de mi nombre está estudiante, ¿no? Estoy con ese rol. Ahora, en este momento, no voy a poder hacer muchas acciones, ¿no? Porque estoy como estudiante. Entonces, para volver a desarrollar, a subir, no sé, archivos, no sé, a crear cursos, lo que voy a hacer es volver a mi rol principal. Entonces, volver a mi rol normal, ¿no? Hago clic, ¿sí? Ahora nuevamente ya estoy como administrador. Por lo tanto, ya puedo activarme para poder editar, ¿sí? Entonces, esos son elementos básicos que, para empezar, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ese tipo de herramientas para poder mostrar, para poder ver, digamos, cómo van a ver los estudiantes y todo lo demás. ¿Preguntas? Y para crear, dicen, para crear un curso, Ya, para crear un curso. o mañana nos lo va a decir. Mañana les voy a decir, pero igual les diré, ¿no? Entonces nosotros nos salimos, ¿sí? Algo importante, ¿no? Para crear un curso tiene que estar activado, ¿no? Por ejemplo, hemos activado, ¿ve? Edición. Entonces nos sale agregar, aquí, ¿logran ver? Agregar otro curso, ¿sí? Ahí está. Ahora, digamos, estoy en modo de, voy a desactivar edición, ¿sí? Estoy desactivando, ¿sí? Y ya no tengo esa opción. ¿Logran ver? ¿Sí? Entonces, con todas las plataformas es así. Entonces, siempre hay que activar edición. ¿Listo? No sé si tienen algunas preguntas, consultas. Preguntas. A ver en el chat. Sí, los users son estudiantes, pero esto solamente les aparece en Moodle Cloud. En Mil Aulas no les aparece, si tienen plataforma gratuita no les aparece, ¿sí? No les aparece. Solamente en Mil Aulas, perdón, en Moodle Cloud te aparece esta opción, ¿no? Porque tienes una cantidad limitada. En Mil Aulas hemos dicho, permite hasta 1000, entonces no te va a poner límite. Y ahora en tu plataforma propio no te puede, porque uno sabe, ¿no? Qué capacidad tiene su hosting. Ok, muy bien. Entonces, eso a manera de introducción el día de hoy. Entonces, nuestro siguiente videoconferencia sería el día jueves. ¿Les parece a esta misma hora o prefieren hacer otra votación? Sí, está bien, dicen esta hora. A ver, ¿el resto qué dicen? Ya, entonces el día jueves nos veríamos a la misma hora, a las 8. Y obviamente, seguramente mañana y pasado vamos a tener más actividades y ya tal vez van a tener más preguntas, ¿no? Entonces ahí vamos a desarrollar, ¿no? Tal vez un poco más nos vamos a ampliar, digamos, del horario. ¿Listo? Entonces, ahora también voy a responder si han puesto sus dudas, todo eso en el foro. Entonces, mañana temprano a las 8 ya va a estar habilitado también la plataforma. ¿Listo? Y recomendarles que vayan desarrollando sus actividades, porque hasta el día domingo tiene que ser todo, ¿no? Entonces, cada día vamos a ir, eh, va a haber actividades, entonces no vaya a ser que lo dejen para el último día. ¿Listo?
Disculpe, antes que se retire, ¿Sí? una consultita sobre la compra. Estaba averiguando compra de plataformas, eso para poder ahí instalar Mosplay y trabajar. Yo creo que se trabaja más adecuadamente que de forma gratuita, pienso, ¿no? Claro. Y usted que yo creo que conoce más en cuestión de compra de plataformas y todo aquello, cuál sería más conveniente, no sé si nos podía orientar cuál, cuál podemos adquirir o de dónde, no sé. Ya existen varios proveedores, ¿sí? No sé, miles de proveedores, ¿no? En nuestro medio también. Ahora, obviamente, en nuestro medio son revendedores, son resellers, ¿sí? Entonces, lo que ofrecen las grandes empresas, ellos venden, ¿sí? Entonces, un regular, un recomendable está en sus 300, 400 bolivianos, ¿sí? Ahora, uno, digamos, para 10, 20 alumnos, no sé, 150 más o menos, ¿no? Entonces, siempre tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio les puede ofrecer, digamos, entre 150, digamos, una plataforma, pero solamente les da, por ejemplo, tráfico hasta 5000, ¿sí? O un espacio de, no sé, 50 gigabytes, ¿no? Entonces, son capacidades limitadas, ¿no? Entonces, yo conozco algunos, no sé si quieren comprar, siempre yo les puedo decir, digamos, incluso tengo cupones, digamos, para poder comprar.